Buenas tardes, muchas gracias por venir a la segunda sesión del Círculo de Lectura de Literatura Escrita por Mujeres de Asia y África. El día de hoy nos va a guiar la doctora Nayeli López. La doctora Nayeli López es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Del año 2000 a 2002 fue becaria de CONACYT en la Maestría de Asia y África, con especialidad en Corea en el Colegio de México. Posteriormente ganó una beca completa por el National Institute for International Education Development del Gobierno de la República de Corea para llevar a cabo sus estudios de doctorado. En el año 2011, se graduó como doctora en estudios coreanos en la Universidad de Hanyang en Seúl, convirtiéndose así en la primera latinoamericana con un doctorado en estudios coreanos. Fue profesora de algunas universidades de la República de Corea, como la Universidad Hansei, la Universidad Chung-Ang y la Universidad Nacional de Seúl. De 2014 a 2018 laboró como profesora investigadora titular en la Universidad Autónoma de Nayarit, formando parte del programa de doctorado de Ciencias Sociales a través del programa de repatriaciones del CONACYT. La doctora López ha trabajado temas relacionados con la cultura y la sociedad contemporánea de Corea, la ola coreana o Hallyu, y ha estudiado temas relacionados con la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina, entre otros. En 2015 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y fue reconocida con el perfil deseable de PRODEP. Recientemente ha ingresado a la Coordinación de Humanidades de la UNAM como investigadora para desarrollar el proyecto La Estrategia Cultural de Corea, sus impactos locales y percepciones en México. Bueno, los dejo con Araceli y con Nayeli, perdón, porque te cambié el nombre, no sé, pero muchísimas gracias y vamos a ver qué nos platica de esta novela que nos dejó impactadas a más de una. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes, todos y todas. Gracias por la presentación, también gracias por el espacio. Tengo muchas cosas que decir del libro y más todavía. Podría platicarles otro libro casi igual en base a lo que nos platica la autora en esta novela. Y justamente hace rato tuvimos por la mañana otro evento relacionado con género y mencionábamos que dentro del contexto de una cátedra específica y justamente se mencionaba que una de las obras más importantes de esa autora en relación a los estudios de género era su perspectiva como socióloga. Entonces me gustaría justamente empezar contextualizando un poco la obra que vamos a platicar hoy entre todos, entre todas. Voy a apreciar mucho su participación y la autora se llama Cho Nam-yu y ella, es una mujer coreana profesionista, está en una etapa prácticamente joven, es adulta joven, pero su perfil profesional es de socióloga. Si ustedes leyeron la novela, al final nos hace como una relatoría de por qué escribió la novela y qué tanto el personaje en el que ella se basa, pues va de alguna forma reflejando la realidad en la que ella también es partícipe y de cómo esta realidad es muy similar. Al principio y cuando empecé a leer la obra, que además es muy reciente, fue terminada el año pasado, y hasta donde yo tengo conocimiento es la primera obra que se traduce de manera tan inmediata al español y que además es publicada por una casa del tamaño de Alfaguara. La traducción es básicamente perfecta. Pude encontrar 2 errores básicamente de dedo y solamente un concepto quizá del idioma original que fue traducido muy al español de España, pero que es completamente válido, ¿no? El traductor, la revisión se hizo en España y bueno, eso hace que algunas de las palabras que se usan de repente pues nos salten un poquito o pensemos que no tienen como esa traducción literal adecuada. En realidad la obra a mí me pareció muy
muy bien traducida, y eso es importante porque esto nos brinda una lectura muy fluida. Es una lectura ligera, es una obra muy corta, pero desde mi punto de vista es muy impactante. Es impactante porque creo que en este momento, no solamente en México, no solamente en América Latina, sino también en otras latitudes, hay un replanteamiento de lo que somos, no solamente como mujeres, sino como seres humanos. Y al replantearnos qué es lo que estamos haciendo en el mundo y cómo lo estamos haciendo, es que entonces nacen todos estos cuestionamientos y nos permiten pensar en si la forma en la que estamos llevando a cabo las prácticas cotidianas y la vida es la correcta, o podríamos aspirar a algo mejor. Y en ese contexto, a mí me parece que la obra de Chu Nam-gyo es muy relevante porque nunca una obra literaria había sido tan impactante en Corea, una obra que tuviera un perfil de perspectiva de género. Había estudios de aquellas académicas que empezaron con la ola del género, de los estudios de género en Corea, pero se abordaban más desde perspectivas históricas, como desde perspectivas más justificantes, ¿no? del por qué las cosas son como son, no tanto en un tono cuestionador. Y me parece que esta obra aporta esa parte cuestionadora y esta parte reveladora de decir, estamos en el punto del hartazgo y tenemos que hacer algo. Les confieso que cuando fui avanzando con la obra, de a poco regresé a Corea. Yo viví 11 años en Corea y cuando yo llegué a Corea había muy pocos extranjeros. Y mi proceso de adaptación y de vida en Corea, donde estuve 11 años, fue muy traumático, si no lo veo desde mi perspectiva romántica, de antropóloga, ¿no? Que finalmente me fui a otra sociedad y fui, según yo, a chismear y a explorar y todo eso. Fue muy traumático porque tuve que reconocer en algún punto que en esa sociedad tenía limitantes. Y tenía limitantes por ser mujer, por ser migrante y por ser latinoamericana. Y esos tres factores hicieron que mi realidad en Corea fuera ciertamente más enriquecedora, no por ello más fácil, pero sí me dejaron ver que el discurso del país, de un país desarrollado, de un país que estaba en pleno auge económico, de un país que tenía y que empezaba a gozar de todas las bondades de la liberación de los mercados, de un país que empezaba a tener marcas exitosas, de un país que empezaba a tener más fuerza en el plano internacional y a ser más representativo en otras latitudes, tenía también carencias y tenía también problemas estructurales. La obra empieza situando a la protagonista, quien es Kim Ji-young, y pues como menciona la obra, ella nace en 1982. En este año, en esta década, Corea estaba transitando en un proceso en el que terminaba prácticamente de asentar las bases económicas para su desarrollo. Corea es un país que está ubicado al sur de la península coreana, península que quedó dividida al término de la Guerra Fría, de la guerra entre las dos Coreas, hasta 1945 que termina la Guerra Fría. Corea fue colonia japonesa de 1910 a 1945
Y después, por cuestiones del contexto internacional, justamente de la lucha de estos grandes poderes, la península se divide, ¿no? Y entonces el norte queda protegido por la ex Unión Soviética y el sur queda protegido por los Estados Unidos, y por ende se inserta en un proceso de desarrollo totalmente occidentalizado. Hay muchos elementos que hacen que la sociedad coreana y sobre todo el gobierno de principio del desarrollo coreano lleven a fijarse una meta muy clara, y es: nunca jamás volveremos a ser colonia de nadie. Esa meta y esa parte que queda sentada en su ideología nacional y en la construcción de la identidad nacional de la Corea contemporánea, de alguna manera va a permear las formas en las que se reacomoda una sociedad que venía de un periodo o de un proceso totalmente tradicional que termina en 1905 con la declaración del protectorado japonés, que queda básicamente destruido para 1910, y que entonces tiene que saltar de eso, de lo tradicional, de lo totalmente coreano, a lo coreano occidentalizado. Es decir, tienen que adoptar una estructura de desarrollo económico que les asegure que durante cierto tiempo, como meta, ellos van a poder ser autosuficientes y van a tener el poder económico suficiente para no volver a ser presas de ninguna otra potencia que históricamente los han rodeado, ¿no? Por un lado está China, por el otro lado está Japón, luego por arriba está Rusia, y luego pues Estados Unidos llegó a incrustarse ahí con sus bases militares, y pues en la actualidad también su amigo del norte, o no tan amigo del norte, ¿no? Funge como un elemento regional muy importante que se tiene que considerar en todas las tomas de decisiones que se llevan a cabo dentro de la sociedad coreana. Entonces, esto hace que de alguna forma durante los primeros años de desarrollo se acepte un régimen militar que dura prácticamente 20 años de la mano de Park Chung-hee, y cuando lo asesinan hay cambios de diferentes presidentes, pero casi todos con perfil militar. Es hasta la década de 1990 que Corea tiene el primer presidente que es elegido de manera democrática. Entonces estamos hablando de que es una sociedad que, si apenas para 1990 estaba adoptando un modelo democrático de desarrollo, pues de 1990 a la actualidad pues tampoco ha pasado mucho tiempo, y por ende las estructuras sociales están todavía muy ancladas en valores tradicionales y en valores asociados a la salvaguarda de la nación. Es decir, todo gira en torno a la seguridad nacional y a la meta, ¿no?, de mantener un país independiente. Cuando nace Kim Ji-jong, que es 1982, Corea estaba en la última fase del proceso de desarrollo económico, es decir, empieza ya a tener su propia capacidad, ¿no?, de autosustentarse, empiezan a expandir mercados, ¿no? En la década de los 90 se empieza un proceso de globalización que hace que Corea, de a poco, de ser un país muy hermético, que lo fue históricamente, empiece a abrirse de a poco. Y entonces la necesidad de establecer lazos comerciales con el exterior hace que Corea empiece a ser cuestionada también desde el punto de vista occidental. Es decir, a ver, coreanos, ¿qué están haciendo con sus mujeres?, ¿no? Se supone que la ola occidental y la ola feminista dice que las mujeres deben de tener este valor. Esto evidentemente llega a las escuelas y llega a las universidades. En Corea hay universidades femeninas, no necesariamente feministas, pero sí femeninas, que de alguna forma alojaron e incubaron los primeros pensamientos sobre la equidad de género. Y ellas son las que han aportado a los cambios en las leyes que existen hoy en Corea, y de a poco han ido ganando espacios en la sociedad, en las escuelas y en otros ámbitos públicos. Pero hay una constante
que siempre está presente, y es la cultura tradicional. Y cultura tradicional no me refiero a esta cultura de hace 1000 años, ¿no? que existía y que hoy ya no existe. Es esta cultura que podemos referirnos a ella como esas prácticas cotidianas que se reafirman todos los días. Así como aquí de repente abogamos por el derecho a las mujeres, pero mamá en casa hace una división de género y dice: tú lavas los trastes porque eres la niña y tu hermano puede ver la tele, ¿no? Ese tipo de prácticas cotidianas que van reafirmando todos los días esos roles que luego, claro, cuando crecemos y cuando nos hartamos, pues los protestamos y decimos: no queremos esto, ¿no? Entonces, la autora se aproxima, creo que de una manera muy acertada a la realidad de las mujeres coreanas. ¿Por qué? Porque nos habla de 3 generaciones, básicamente. Nos sitúa la relación de la protagonista con su madre, con su abuela, y luego otra generación hacia abajo que va a ser su nena, ¿no? Su chiquita. Y entonces, por ejemplo, en la primera parte de la obra, de su trabajo, nos sitúa, ¿no?, como de alguna forma ella tiene conflicto con el rol asignado tradicional e históricamente a una mujer en torno a su relación con la familia del esposo, ¿no? Esto se puede entender desde el contexto que Corea es una sociedad confuciana. Las sociedades confucianas tienen patrones, estructuras basadas en la línea paterna, son patrilineales, son patrilocales, y esto, la toma de decisiones evidentemente van por los varones, y entonces esto permite que haya espacio para que se enaltezca el rol del hombre y se minimice o se invisibilice el rol de la mujer. Ella comienza diciéndonos que va a la casa de sus suegros, ¿no?, en una visita de Chuseok. Chuseok es una de las festividades más importantes en Corea. Es el día de la cosecha. Es como se celebra generalmente en la primera luna llena de octubre, y es una celebración que está relacionada al calendario lunar, donde se supone que levantan la primer cosecha y entonces hay que darle gracias a los ancestros. Bajo una tradición confuciana, hay que darle gracias a los ancestros y a la naturaleza, porque tuvimos una buena cosecha, sí, una buena cosecha. Y entonces lo que sucede en esta fecha es muy simbólico, porque hay que ir a las casas de los maridos y hay que ayudar a la suegra a que se hagan todos los preparativos para la fiesta. Los preparativos de la fiesta son muy demandantes porque la mayoría de las personas tienen a sus familias fuera de la ciudad, ¿no?, en provincias. La población de la ciudad es básicamente la población que trabaja en oficinas o en empresas muy grandes, pero el resto de las familias vive en las provincias porque es muy caro vivir en la capital. Pero para estas fechas se dan 3 días y entonces es como wow, porque aparte en Corea casi no hay días festivos. Estarían muy de acuerdo con la propuesta de nuestro presidente. Y entonces es muy difícil encontrar un espacio de descanso. En Corea lo normal es trabajar. En Corea lo normal es aguantarte y resistir, porque eso es ser un buen ciudadano, ¿no? Y entonces cuando viene un espacio de celebración, como en este caso la fiesta de Chuseok, pues realmente es una fiesta, ¿no? Porque pueden descansar 3 días. Y el descanso de 3 días está relacionado a que pues emplean un día en ir, ¿no? El otro día es la celebración y al otro día regresan a la ciudad, ¿no?
Pero para hacer esto, las mujeres son las que se encargan de hacer todos los preparativos. Así como aquí en la cena de Navidad, ¿no? Que ahí están las mamás pensando qué voy a hacer, y que el pavo, y que tú traes esto, y que tú traes... Y pues los papás y los tíos y los primos nomás llegan a comer, ¿no? Lo mismo pasa en Corea. Entonces, cuando ella llega a estar con sus suegros, realmente empieza a cuestionarse por qué debería solamente de celebrar esta fiesta tan importante y a sus ancestros con la familia de su esposo, si en realidad la familia de su esposo no son sus ancestros. Sus ancestros quedaron del otro lado, en la otra familia. Cuando una mujer se casa en Corea, pasa a ser parte de la familia del marido. Entonces la prioridad para la vida de esa mujer es la familia del marido. Y más allá de que, claro, tiene contacto con su familia y los ve y los visita, etcétera, todo lo que tenga que ver con la supervivencia de la familia del marido es lo más importante. Entonces, ella se cuestiona eso y le hace un gesto a su marido en la reunión y le da un manazo en la espalda y salta el papá del marido, ¿no? Así como, ¿pero qué mujer? O sea, ¿por qué te casaste con una mujer que te hace eso, no? Y el marido, más allá de defenderla, agacha la cabeza y pide disculpas, porque es lo que en la sociedad coreana se espera de un hijo varón, y más si es el hijo varón primero, ¿no? Que es el que va a perpetuar la línea familiar y que es el que se va a encargar más tarde de sus padres, o al que le corresponde hacerse cargo de sus padres. Que volvemos a lo mismo, al final no es el marido, es la esposa del marido la que se hace cargo, ¿no? Igual que en México. Y entonces ella lanza esta incomodidad, ¿no? Que concreta de alguna forma todo el cuestionamiento que ella hace a un sistema patriarcal. Y hay una parte en la celebración, cuando están haciendo los deberes, las mujeres de Chuseok, donde la hija de la suegra de Kim Ji-jong le cuestiona a su mamá por qué las mujeres deben de hacer lo que están haciendo siempre. Y me llamó mucho la atención que el cuestionamiento lo plantea la autora desde la hija hacia la madre, no desde la nuera hacia la suegra. Y esto se justifica totalmente desde este contexto confuciano, donde cuando pasas a ser parte de la familia del marido, no tienes ni voz ni voto. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna percepción, algo que quieran aportar? ¿Nada? Sí, allá atrás. Bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas que pensé del libro, pero hasta ahora lo que llevamos. Me resaltó lo que mencionaste, no tenía mucha idea del contexto histórico de Corea, y me es interesante ver cómo es que si ellos hasta los años 80 y tantos empezaron a dejar ese ámbito de política militar, de inmediato me vino a la cabeza las comparativas de otros países, de cómo es que es lo mismo, hasta que empiezan a liberar el ámbito militar, empieza a haber una ligera igualdad de género, principalmente por la necesidad económica, donde todo el mundo tiene que trabajar, si no, no vives. Y eso me es como muy resaltante de pensar si esos cambios militares hubiesen ocurrido mucho antes. Me pregunto si la igualdad o la equidad de género hubiese avanzado más rápido, porque pues en España en el franquismo fue lo mismo, aquí con el porfiriato fue lo mismo, y a lo largo del planeta ha sido similar. No sé si hay excepciones a esa regla, pero pareciera ser así, que mientras haya un dogma militar, la precariedad de la equidad de género va a ser predominante, y de ahí va a tardar unos 10 a 20 años en que empiece a medio normalizarse una equidad, pero aún así va horriblemente lento. Y bueno, de otra cosa de lo que mencionaste, me es también muy interesante cómo la autora explica mucho el cómo
es que Kim Jong nunca, o sea, tampoco no se atreve como tal a decir lo que de verdad piensa, sino que a lo largo de toda la narrativa pues te explica cómo fue educada de manera que aunque piensa muchas cosas, siempre solamente dice un bueno, un ajá, o solo agacha la cabeza. Y te da esa pauta desde que empieza esa discusión que ahorita mencionas, ¿no? Con la suegra. Y también se ve el cambio generacional, como es que ahora la hija de la suegra sí tiene como esa crítica de decir por qué y alzar la voz para hacerlo. Y Kim Jong pues, no la tenía tanto. Su educación, aunque sí tenía una ligera pregunta de por qué, no se atrevía a hacerla. Y la generación previa ni siquiera se lo preguntaba, solo lo hacía. Entonces, esos cambios son muy divertidos de cómo… Divertidos. Sí, es un ámbito, no sé, bueno, me gusta el comportamiento humano y un ámbito mente es muy interesante cómo es que si no te educan a preguntar y hacerlo, nunca lo haces. Sí. Entonces, no sé, me fascinó esta parte del desarrollo cultural. Sí, muchas gracias. Por acá hay otra pregunta y mientras te contesto lo de lo militar, porque lo militar está basado en la fuerza. O sea, si un hombre no logra contenerse y no logra expresar y ejecutar la fuerza en el momento, una fuerza controlada por un dirigente, ¿no? Porque pues, un soldado raso no se dirige solo. Entonces, claro que eso enaltece el rol del hombre, ¿no? Que está total y directamente asociado con la fuerza bruta que también se ha mitificado, ¿no? Tienen los hombres. Entonces es un sistema en el que, claro, no entran las mujeres, porque las mujeres son asociadas a lo débil, ¿no? Bueno, y también recordando un poco como la literatura de mujeres en Corea, creo que esta autora de verdad como que engloba todos los aspectos de la cultura coreana. Incluso al principio cuando habla, el marido le dice a Kim Jin-jong, estás teniendo como una especie de cosa extraña. Me recuerdo mucho como estas prácticas chamanistas, creo que es un guiño, porque bueno, para los que no saben, el chamanismo coreano sobre todo lo practican las mujeres. Entonces como que al marido fue como de, ay, creo que estás como teniendo una cosa paranormal, no pasa nada, ¿no? Sí. Y lo más interesante, y lo que decía el compañero, es que nunca decía nada, siempre eran sus pensamientos, hasta que al principio de la novela te das cuenta de que es solo a través de su hija, que se está chupando el dedo, de su amiga y de su mamá, es que lo puede decir. Entonces, eso se me hizo súper, no sé, como muy doloroso, ya que llegué al final y dije, oh, por Dios. Y también la manera en que está narrado, porque pues parece que es como un narrador externo hasta que llegas al final y dices, esto es un expediente clínico. Y siento que así siempre se ven como un poco los coreanos a veces como expedientes, así como, esta es mi vida y así estuvo bien. Y también cuando llega la parte de la maternidad, y no sé si todavía sigue como vigente esa idea de maternidad en las mujeres, como de ser como una mamá súper perfecta y que desde que se pone en la cabeza la idea de ser mamá, ya tiene que planear el futuro de sus hijos. En este caso, pues yo no la leí así, más bien estaba toda mortificada y no sabía qué iba a pasar, pero no sé si hasta este punto en la sociedad coreana sigue permeando como esa idea de ser como una mamá manager, así lo dicen, pues sí, o sea, de solo los hijos y mis hijos nos van a sacar adelante, etc. Sí, bueno, esa idea sigue permanente. El que decidas o no decidas ser mamá, pero lo seas, te obliga y conlleva muchas responsabilidades. Y al igual que el ser una buena esposa, ¿no? El ser madre también tiene un significado el ser una buena madre. Morirte ahí en el intento, a la raya, dar todo, dar tu salud, dar tu estabilidad emocional, dar tu estabilidad mental, todo lo que sea necesario para que saques adelante a tus hijos. Entonces está total y absolutamente presente. Acá querían… Bueno, creo que voy a coincidir con la compañera, porque justamente se me ocurría cuando estaba hablando el joven anterior, que el recurso más interesante literariamente, me pareció a mí, en la novela, es precisamente
ese desplazamiento de la voz de ella hacia otros Sí. personajes. En términos estrictos, no sé si soy muy dura, pero me pareció, supongo que por algo que tiene que ver precisamente con los rasgos culturales y con el lenguaje traducido. Tú dices que es una traducción muy buena, pero es una traducción quizás muy literal. No sé, literariamente yo sentía que la novela era plana. Ujú. Y que lo único que la enriquecía literariamente como recurso antropológico lo veo riquísimo, que sí, aquí hay una radiografía de una sociedad muy complicada, pero literariamente me parecía que lo único había sido ese primer capítulo y ese último capítulo donde se pone en evidencia que a pesar de que ella a lo largo de su vida, porque tiene una cierta inteligencia y una cierta educación, fue consciente del proceso de subordinación por ser mujer, no pudo hacer nada. Ujú. Y la maternidad la coronó en un rol que definitivamente ella no quería. En este caso la maternidad no parece una decisión, Ujú. sino algo que la naturaleza le impuso. Sí. No se habla de que ella toma la decisión de ser madre, No. y es la maternidad la que la lleva a esta locura, que es la de expresar su voz. Finalmente es como si el personaje asumiera que no puede hablar, Ujú. no tiene la capacidad de hablar por ser mujer, y busca el recurso de hablar desde mujeres que tienen un poquito más de autoridad, quizás porque son mayores, ¿ok? Como su madre, o de alguna manera dejarle saber al esposo que supo de aquel noviazgo, hablando como si fuese la novia, etcétera. Ujú. O sea, las críticas, los comentarios, los reclamos tienen que venir desde otras voces, porque Sí. finalmente el personaje es mudo. Es una novela dramática, Sí. porque el psiquiatra también al final está diciendo, no tiene un diagnóstico para ella, y deja sobreentender que hay una historia trágica también con su esposa. Ujú. ¿Ok? Entonces finalmente es una novela muy, muy, muy angustiosa, ¿no? Como la realidad. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí más me impactaron, y se los voy a confesar, yo leí el primer capítulo llorando. Era, pero pum, 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 así, ¿no? Y no solamente era la realidad de ella, era muy similar a mi realidad como mexicana. Y yo lloraba y mi esposo se me quedaba viendo. Decía, "Ay, ¿tú por qué estás llorando? ¿Que no querías leer tu novela?" Sí, pero es que me está tocando muchísimas fibras, porque no logro entender por qué, al igual que ella, yo me callo. No lo logro entender. ¿Cómo hacemos para denunciar sin voz hechos que nos están mortificando en la vida cotidiana? Yo veía a ella cuestionando a su madre, y yo veía a mi madre cuestionándola yo. Y yo veía a mi hermano comiéndose la comida de mi mamá también. Y yo veía a mi hermana diciéndome, ni te ilusiones, la vida no va a cambiar. Así va a ser siempre. Y entonces de repente, claro que te choquea, porque dices, bueno, ¿cuál fue su voz? Su voz es esto. Ella es Kim Ji-young. Ella es Kim Ji-young. Y sabe que no hay otro frente en la sociedad coreana para denunciarlo. Por eso es a través de esto que lo hace. Entonces, al final, creo que usted me decía, es muy plana. Así es Corea. Corea es muy plana. Corea es muy fría. Corea es muy inexpresiva comparado con nuestro carácter, con nuestra efusividad. Yo les puedo confesar que lo que más extrañé durante mi primer año en Corea, que no encontré a nadie que hablara español conmigo, era un abrazo. Yo no podía entender por qué la gente no abrazaba, si era tan reconfortante que te abrazaran. Yo no podía entender por qué alguien a quien yo le sonreía pensaba que me lo estaba ligando o que me estaba ofreciendo, porque era una latina promiscua, evidentemente. Entonces, entender esas cosas
es muy complicado, pero la sociedad es plana. Hoy, y esto lo vamos a abordar un poquito más adelante, tenemos otras ideas, pero la vida cotidiana, la realidad, es así. ¿Sí? Allá atrás, por favor. Bueno, creo que a mí lo que más me impactó de la obra es la facilidad con la que yo me pude identificar. Más allá de ver la sociedad coreana como un espectador de afuera, yo me sentí muy identificada con Kim Ji-young, y creo que con lo que menos me sentí identificada, por obvias razones, fue con su parte de la maternidad. Fue algo que a mí no me gustó, la verdad, pero creo que es la riqueza de ese libro. Yo no lo consideré plano, yo consideré que, o sea, yo no nací en 1982, ella me lleva como 12 años, pero como mujer para mí fue muy fácil identificarme. O sea, y creo que esa es la belleza de las mujeres o del feminismo, que más allá de vivir en diferentes países con culturas súper diferentes, te puedes ir identificando. Y no sé si me puedo adelantar un poquito, pero en la parte de la escuela, creo que Kim Ji-young tiene estas figuras de mujeres fuertes. A pesar de que ella no tiene voz, el narrador te da la vista de cómo otras mujeres viven su realidad y cómo muchas de ellas se lo enfrentan. Cuando está el hombre de la gabardina, estas niñas que se atreven a enfrentarlo, y cómo cómo en la escuela no hace nada, es el Estado y las mujeres aquí en México, cómo las mujeres se tienen que organizar, tienen que defenderse ellas mismas por la incapacidad de las autoridades para realmente hacer algo, y se sabía, y todavía las culpan como están locas. ¿Por qué lo aceptan? O sea, ¿por qué lo confrontan? Y Kim Ji-young, a pesar, ella se mantiene muy pues pausada, como muy alejada de esa realidad, pero creo que el que te deje ver cómo otras mujeres que sí se expresan, que sí hacen cosas, también es la riqueza, porque pues somos diferentes, aunque seamos mujeres y nos podamos identificar con ella, hay mujeres que sí toman las riendas y que sí hacen acciones, y que gracias a ellas podemos pues mejorar un poco nuestra situación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hay una ya. Sí, justo yo quería mencionar esto del nombre de Kim Ji-young, que de hecho establece, ¿no?, que es el nombre más común de la década, o sea, cuando ella nace, y creo que establece justo esta relación de que, o sea, ella es cualquier mujer, ¿no? O sea, ella es todas, ella es lo común, es lo de, o sea, es una mujer de a pie, ¿no? Como cualquiera. Sí. Y pues sí, probablemente la narrativa sea un poco, a mí me pareció como fácil de leer, pero no la consideré plana. Y lo que me llamó mucho la atención, y en realidad me gustó también bastante, fue cómo se establecen estas genealogías, porque todo es en función de ella, ¿no? O sea, como que las personas no tienen este nombre o esta identidad, o la voz narrativa no se desborda en hablar de estas otras personas si no es en relación de ella, ¿no? O sea, como el papá, los hermanos, pero todo en función de los hermanos, de la hermana de Kim Ji-young, el hermano de ella, la mamá de ella, el suegro de ella, o sea, como esta genealogía que se ve como en otras obras literarias, incluso hasta bíblicas, pero que nace siempre de ella, y eso es justo como para enaltecer la figura de esta mujer que es como cualquier otra, ¿no? O sea, sí, es un poco contradictorio, ¿no? Como, y yo lo pensaba también, o sea, puedo haber sido ella o cualquier otra coreana, o todas esas miles que existen, en realidad son invisibles. Y la novela, yo creo que lo que trata es justamente de darle sentido también a la vida, a la red que se hace a partir de una mujer. Es decir, es el papá de una mujer, y por eso tiene un valor. Porque él solo no escribió su historia, ¿no? O la mamá o la hermana, etcétera. Entonces, a mí también me parece muy importante esa perspectiva. Y si quieren, abordamos un poquito la primer parte, ¿no? Como esta primer división generacional, que es cuando viene un pasaje muy, muy interesante, con la leche en polvo de su hermanito. Que odié más a la abuelita de lo que la odiaba antes de leer la novela, ¿verdad? Y entonces ella dice, comprendía que todo lo que proviniese de su abuela, desde su tono de voz, la posición de su cabeza y sus hombros hasta la respiración, emitía en conjunto un mensaje que, si bien era difícil de sintetizar en una sola frase, le recriminaba que se atreviera a codiciar
lo que pertenecía a su nieto varón. Y este párrafo es muy revelador en la novela porque nos establece la jerarquía que tienen los hombres en la estructura social de Corea. Hace rato en el evento de la mañana mencionaba que hace apenas quizá unos 8 años en Corea se abolió una ley que decía que los hijos varones tenían privilegios sobre las mujeres de su hogar. Es decir, si en algún momento de la vida faltaba el padre, porque le pasaba lo que le podía pasar, se moría, el que quedaba a cargo de la familia era el hijo varón. Aunque fuera un chiquitín de 6, 7 años, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Lo que él decidiera era lo que se hacía en su casa. Y justamente el grupo feminista de mujeres coreanas fueron las que impulsaron una ley para que se quitara esa regla absurda, ¿no? Esa ley absurda que existía y decía, ¿cómo es posible que un niño de 6 años tenga la capacidad de decidir sobre el futuro de una familia? Que él me pueda decir o que tenga el derecho de decirme qué puedo hacer como madre o no. Es mi hijo y lo tengo que educar yo y me tiene que obedecer a mí, ¿no? Pero este pasaje de la leche en polvo, aparte, me pareció muy revelador porque sí, justamente en esta época, pues la leche en polvo como que era la moda, ¿no? O sea, los niñitos que podían acceder a la leche en polvo eran como, wow. Y entonces, lo que ella dice, ¿no? De cómo a su hermano le procuraban la leche en polvo, los mejores alimentos, las cosas más ricas, te hace entender que lo primordial en esa familia es el varón, que hay que criarlo bien. ¿Por qué hay que criarlo bien? Volvemos a lo mismo, porque es el que se va es el que va a heredar la línea de parentesco, es el que va a marcar o a generar la descendencia y se va a encargar de perpetuar a la familia de que exista, ¿no? En su proceso social de existencia. Y entonces todo se vuelca sobre el varón. Y no solamente es la comida, o sea, es la mejor ropa, son los mejores zapatos, es la mejor habitación, como bien lo describe Ji Jong. Es el mejor acceso a la educación, las mejores escuelas. Por ejemplo, en Corea es muy normal que los niños, los jóvenes que están en proceso de entrar a la universidad puedan atender universidades de renombre, ¿no? Las más caras, es muy cara la educación en Corea, y que las niñas puedan ir a universidades de segunda o de tercera. Y que aparte hagan un trabajo de medio tiempo, ¿no? Para ayudar a sus padres a solventar los gastos de la familia, mientras el hijo varón va a las mejores escuelas y entonces se puede enfocar al 100% en su escuela porque pues está en una universidad de mucho prestigio y es más difícil para él estudiar que para sus hermanas. Entonces todo gira en torno a ellos, todo. Los permisos, las fiestas, los viajes. Hoy, en la actualidad, aunque pareciera que las mamás intentan ser más equitativas, siempre hay una predominancia por el varón. Y una cosa que me pareció muy importante también es cuando nos describe cómo su mamá le pide perdón a su suegra cuando nació su hermana, ¿no? Como en los brazos va y agacha la cabeza y le pide perdón. Y la suegra le dice, no te preocupes, ya vendrá un niño, ¿no? Sí, te tranquilita, mientras el siguiente sea varón, nos seguimos llevando bien. Y entonces viene Kim Gi-jong y ¿cuál? ¿No? Y la mamá otra vez va y pide perdón porque ella nació, ¿no? Y entonces todas estas ideas de que una mujer primero debe de cumplir con este rol de maternidad, con un proceso de gestación de la vida, está totalmente anclado a estas sociedades con ideologías confucianas.
Las mujeres en tiempos tradicionales, que no tiene mucha diferencia a lo que se hace hoy también en Corea, estaban destinadas a los espacios íntimos de lo familiar. Y los espacios públicos estaban destinados a los hombres. Y por ello mismo, las mujeres, al estar confinadas en espacios privados e íntimos, no tenían la capacidad de entablar redes más que a través de su propia familia. Entonces, sus redes siempre iban a través de la hermana, de la cuñada, de la suegra, de la mamá, tan. Se acabó. No hay redes y no hay forma de generar movimientos, no hay forma de generar estrategias, ¿no? Y entonces la autora nos describe cómo Kim Ji-young cuestiona esta actitud de su madre. Dice, a ver, ¿por qué fuiste y le pediste disculpas a mi abuela, no? O sea, literal, yo creo se cuestiona si se arrepentía de haberla tenido a ella, ¿no? Porque también en Corea es muy recurrido el aborto de mujeres, ¿no? También hace rato en la mañana veíamos otros casos como el de Japón o el de China, donde nos decían justamente que hay más hombres que mujeres y entonces pues ahora hay como un problema social porque los hombres no tienen con quién casarse y al no tener con quién casarse pues no hay con quién se reproduzcan. Y entonces al no haber con quién se reproduzcan y las mujeres están renunciando a ser mamás, pues entonces no hay población. Y hace rato quería intervenir justamente con un comentario respecto a eso, pero dije no, me lo voy a guardar para el rato, porque si no ya no va a ser interesante. Y entonces una vez, justamente relacionado con esto, mi esposo estaba leyendo una página de noticias coreanas que son de esas noticias que no salen en los periódicos convencionales de Corea. Y entonces a veces nos metemos ahí de chismosos, ¿no? A ver cuáles son los temas que andan por ahí. Y había una entrevista justamente con una chica que se declaraba feminista y entonces ella le hacía la entrevista a un periodista occidental, ¿no? Y le decía, oye, pero ¿estás consciente de que tu país está pasando por una crisis demográfica muy fuerte? Justamente este año Corea tuvo el primer decrecimiento de natalidad. Y entonces le decían a la chica, ¿estás consciente de que tu país se puede extinguir? Sí. ¿Y estás consciente de que porque ahora el argumento de los hombres en Corea es, sé buena con tu país, ten un hijo, ayúdanos, ¿cómo nos vamos a perpetuar? O sea, ¿quieres que nos extingamos? Y entonces dices, ¿qué onda con estos cabeza de chorlito? O sea, ¿cómo los han aguantado tanto tiempo, no? Pero es muy interesante la entrevista porque entonces la muchacha le contesta al periodista, sí, estoy consciente. Y ella dice, o sea, ¿y qué opinas de que los hombres están tratando ahora de que ustedes tengan hijos? Y la muchacha, perdón, y literalmente en coreano dijo, que se jodan. No nos ven vivas, pues que no nos vean para siempre, pero tampoco se van a ver ellos. Entonces, es un poder muy fuerte. Nosotros tenemos a cargo el poder de la trascendencia. Y eso lo debemos de usar de la forma que lleve a ellos a cuestionarse la forma en la que nos tratan, ¿no? Y creo que es algo que queda muy claro en esta parte de la novela, cuando ella recupera esta parte, ¿no? de que su madre le tiene que pedir disculpas a su abuela porque fue una niña. Y entonces, claro, ahora Corea, igual que otros países de Asia, tiene una población de mujeres muy pequeña y entonces ahora, que fue sobre lo que presenté hace rato, pues hay una importación de esposas, ¿no? Hay que importar esposas porque pues necesitamos que se subsane ese déficit que tenemos de mujeres, pero no de mujeres cualquiera. O sea, son mujeres preferentemente no educadas, preferentemente sumisas, preferentemente educadas bajo una percepción conservadora, asiática, confuciana, para que puedan embonar en el sistema que nosotros queremos seguir perpetuando,
¿no? Las otras, pues mejor que se vayan, ¿no? O que se casen con occidentales, porque pues a ellos sí les gustan las mujeres así. Claro, no han venido para acá, ¿verdad? Y tampoco se han dado cuenta que no es tan real como lo pintan, pero es una problemática muy grave en la sociedad actual. Aborda también este tema de los abortos selectivos y es un tema que yo les puedo decir que en Corea en la actualidad es un tabú. Nadie habla de eso. Eso no existe. O sea, ellos no son tan malos como para hacer ese tipo de cosas. Son realidades que están ahí presentes y que solamente cuando estás ahí en primera fila y las ves y las vives y las experimentas y oyes que la amiga de alguien fue y abortó porque se había casado, pero su primer hijo iba a ser niña y entonces pues mejor decidió que la mataran porque si no, no iba a quedar bien ante los ojos de la familia del esposo, porque entonces no iba a ser una buena mujer o no iba a poder tener ese valor social de ser una buena mujer y una buena esposa, porque una buena esposa, según dicen los mandatos culturales de Corea, es la que engendra a su primer hijo varón. Entonces estas prácticas se hacen. Hay muchos casos, no solamente de abortos por cuestión de género, sino de abortos en general. Y son prácticas que se esconden, que quedan ahí, que esconden a las niñas durante todo el proceso y luego las reintegran a la escuela y entonces pues en la escuela las señalan y en la escuela sufren un segundo o tercer proceso de violencia por haber tomado una decisión que la propia sociedad las obliga a tomar, ¿no? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Decir, comentar? Sí, por ahí acá hay uno y ahí hay otro y ahí hay otro y ahorita lo pasan. Comparto muchas de las cosas que han dicho estas jovencitas. Esta situación tan parecida a muchas realidades nuestras, pero en el relato me hice muchas preguntas sobre el tratamiento del personaje del esposo, porque no hay problema en las decisiones entre ellos, él es como muy condescendiente y entonces frente a todo lo otro, a los otros tipos de violencia, soterraditos, todo lo que se ha hablado, tendría dos preguntas. ¿Cómo está la violencia contra la mujer? Porque hablábamos de un régimen militar, estos marcan definitivamente al varón de una manera, agrégale los preceptos filosóficos religiosos del confucianismo, y entonces yo me preguntaba, bueno, este hombre era un pan, el marido, no me encontré por ahí como rasgos que lo pinta bien, okay, no hay problema. Y entonces ahí me vinieron muchas preguntas, independientemente de todo el resto de estas mujeres, de las que a lo mejor esa era la intención, no denigrar, salvo con estos toques de repente de los suegros, y que son voces de la sociedad, de esta sociedad patriarcal. Pero entonces, ¿qué pasa? Y ahí sería la pregunta, ¿qué pasa en relación a la violencia contra las mujeres en un país con estas características? Y no sé si pudieras ahondar sobre este personaje del marido. Gracias. Sí, la violencia contra las mujeres existe de la misma forma que la vivimos en México. Hay violencia familiar, las violentan físicamente, las golpean, las maltratan, pero también hay otra violencia en Corea que a mí me parece no tan directa, es una violencia más invisible pero más colectiva. El hombre es como, ahí está, ¿no?
aparentemente es bonachón porque no le dice nada, aparentemente está consciente de lo que ella sufre, pero cuando ella lo confronta y lo cuestiona, él dice, discúlpame, pero te agradeceré mucho y apreciaré mucho que si dejes tu trabajo. Yo te voy a dar todo. Y ella dice, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Un favor? No es un favor. Entonces creo que esta violencia es una violencia consensuada, es una violencia colectiva, donde se espera en automático que la mujer asuma que ella es la que siempre tiene que ceder. Y el marido ni siquiera se inmuta, porque es algo que una buena esposa y una buena mujer debe de saber. Entonces para él está de más, o sea, es como, a ver, y de pilón yo te lo voy a decir, ya no, ya te lo dice mi papá, ya te lo dice mi mamá, ya te lo dice tu propio padre, que te portes bien, ¿no? Que para qué andas ahí de mostrona, ¿no? Haciendo cosas y provocando a otros. Es una violencia colectiva, silenciosa, pero muy, muy arraigada a las prácticas culturales que tienen. Uh-huh. Tomando el comentario anterior, creo que hay que tener muy en cuenta desde la sociología francesa lo que llaman violencia simbólica, ¿no? Que es esta violencia que tal vez no es explícita o no es muy obvia, pero que simbólicamente está ahí, y es lo que también conocemos como micromachismos. Entonces, acciones diarias que pueden parecer no violentas, como justo esperar que, pues ella es la mujer, ¿no? Ella lava los platos, o ella es la mujer, ella va a hacer esto, que son como acciones pequeñas, pero que se van juntando mucho y que van ejerciendo violencia y opresión en contra de la mujer. Yo tenía nada más una pregunta. Acá sí, perdón. Respecto a esta cuestión de los abortos. Sí. ¿Cómo funciona en el sistema de salud para las mujeres los abortos? Porque si es una práctica común, entonces eso es todavía más violento que sea, o sea, todavía es más terrible si no es legal, si no es abierto, pues entonces esta violencia invisible también simbólica es todavía más brutal, porque si las mujeres están abortando cuando se enteran de que son niñas, pero los abortos son legales, no son legales, cómo es el sistema de salud para las mujeres. Y sí, justo yo la verdad es que cuando terminé de leer la novela, en algún momento me parecía que era un poco forzado todas las situaciones, ¿no? Pero también después dije que igual yo no tengo el contexto, ¿no? O sea, si yo decía, sí, esto es México, ¿no? Pero pues yo como mujer he vivido quizás 5 de estas, ¿no? Quizá 3 de estas, ¿no? Pero todas esas juntas en una sola historia, dije, esto es un poco forzado, ¿no? Pero no, o sea, ya después cuando ves el contexto y dices, no, es una violencia brutal, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, en ese sentido, ¿no? Y la otra pregunta también venía como para esta cosa de la importación de esposas ahora, ¿a qué sociedades parecidas a Corea recurren entonces, ¿no? En ese sentido, porque pues Vietnam, si no van a recurrir a Filipinas, claro, ¿no? Sí. China, principalmente. China, Vietnam, Filipinas y algunos otros países del sudeste asiático, principalmente. Pero las ideales son las vietnamitas. Y bueno, esto del aborto se practica en Corea. El sistema de salud es totalmente privado, o sea, no hay un sistema de salud como aquí que el IMSS o que el ISSSTE, eso no existe en Corea. Todos pagan sus servicios de salud con seguros privados, pero cada quien paga sus cosas, y entonces la práctica de los abortos pues está dentro del marco de lo que te cuesta que te curen la pierna. O sea, pagas lo mismo porque te curen, porque te saquen al bichito del oído que te saquen el bichito del vientre, ¿no? Los papás lo cubren principalmente porque se da mucho en niñas, en adolescentes, y las más adultas pues están respaldadas por la estructura patriarcal, es decir, a ver, sé buena, abórtate a esta porque es una niña y pues vamos a tener un hijo varón.
Entonces, pues el marido, la economía familiar cubre ese tipo de gastos y es justificado. O sea, por ejemplo, en Corea hace apenas unos 5 años se estableció una ley justamente tratando de acotar el problema de abortos por género, que prohibía a los médicos decir el sexo del bebé cuando se iban a hacer los ultrasonidos para ver que estaba bien y todo, ¿no? Entonces, aparentemente es ilegal que un médico te diga, aunque tú le preguntes. Pero, por ejemplo, y esto sí es información de primera mano, porque me tocó embarazarme en Corea de mi primer nena, y pues las visitas a la clínica me dieron mucho material de dónde, pero me acuerdo mucho que cuando fue el día de la revelación del del sexo, la doctora me dijo, tienes que venir con tu esposo. Dije, pero mi esposo trabaja, o sea, no puedo. No, es que tienen que venir los dos. En Corea no se le puede dar la información a uno solo. Yo así como, pero es mi cuerpo, ¿no? O sea... Y entonces, pues, le valió un cacahuate y tuve que ir con mi esposo. Y entonces sabíamos, mi esposo y yo, de que estaba prohibido que dijeran el sexo y no se lo preguntamos. Y entonces cuando me está haciendo el ultrasonido, me dice, será muy bella, ¿no? Entonces, no te está diciendo qué sexo es, no te está... Pero encuentran las formas, ¿no? De decir, o te dicen, no, quizá le gusta el color rosa. O quizá le gusta el color azul, ¿no? Entonces, son esas cosas, y era una médico mujer joven. Entonces ahí es donde dices, ¿qué onda con nosotras? O sea, y aparte éramos extranjeros, no tenía nada que perder, porque mi esposo afortunadamente no es coreano, por cierto, anotación. Entonces, pues éramos extranjeros, no tenía nada que perder, ¿no? Pero se perpetúan estas formas y se perpetúan los modos, las costumbres, las tradiciones, y lo que para ellos es importante va a ser importante hasta que no decidan que eso no es importante. Se da mucho, 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 mucho. Uh-huh. ¿Alguien más? Por acá hay otra. Bueno, referente a lo de la violencia que mencionaban, o sea, el esposo a mí sí me pareció como muy pasivo-agresivo durante toda la novela, o sea, justo por nunca defenderla, pero algo que a mí me saltó mucho fue que al principio él intentó hablar con un psiquiatra, ¿no? O sea, de cómo se estaba comportando la esposa. Y entonces este tema de la salud mental en mujeres, o sea, como la depresión posparto, la depresión así en general, en las mujeres y demás, son temas que pues tienen muy poco que entraron en esto de la psiquiatría, ¿no? O sea, y que se empezaron como a tipificar o lo que sea, y él es el que intenta como hasta cierto punto acusarla, ¿no? Así como se está portando extraña, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como para curarla? O sea, no toma en cuenta como lo que ella necesita, lo que ella siente o lo que ella quiere externar. O sea, él va como si fuera un niño pequeño a decir como, es que ella se está portando mal, ¿qué puedo hacer yo? O sea, usted especialista, dígame cómo debo hacer que ella se porte bien. O sea, ni siquiera es en el sentido de ella se está sintiendo mal, ¿no? O no es la misma de siempre. Claro. O sea, sí, o sea, no es una preocupación genuina por su estado emocional, sino por las cuestiones como sociales y cómo va a repercutir eso para él. Ajá. Entonces sí se me hizo a mí muy violento en ese sentido. Sí, sí. Por allá alguien... Bueno, justo sobre tu comentario respecto de sí, acá. Patologización de ciertos comportamientos, pues aunque nos parezca positivo, eso tiene toda una historia negativa porque es la patologización de comportamientos de ciertos sujetos, ¿no? Según Foucault, un poco. Es decir, no son los comportamientos de personas normales, sino justamente de los anormales. Entre esos, las mujeres, los homosexuales, ¿no? Y esa misma tipificación lo que ha hecho es restarle espacios a los comportamientos, ¿no? Y pues ponerles siempre una lupa positivista, cientificista, que valida los juicios de valor de nuestros comportamientos, ¿no? Sí. Mi comentario pues iba justamente a
la confrontación, no sé si supongo de nosotras como lectoras, Ujú. de cómo en muchos sistemas nos damos cuenta que el patriarcado también existe bajo nuestra propia complicidad, ¿no? Sí. De que las mujeres soportan el sistema patriarcal, Sí. y lo nutren, ¿no? Sí. La figura de la abuela es una figura detonadora para eso, incluso su madre, ¿no? Ujú. Y que no deja también, pues, no dejan de lado esa ambivalencia entre, aunque soportemos esto, aunque contribuyamos a esto, hay pequeños espacios para la resistencia, ¿no? Ujú. Y que esas resistencias, pues, van cambiando generación en generación, ¿no? Y que aunque el día de hoy nos confrontemos con pues esas culpas, ¿no? Esas culpas del pasado, esas culpas de la cotidianidad, de cómo transamos con las violencias, con las sumisiones, Sí. con las decisiones que hacemos todos los días, pues que tenemos espacios hoy para pensar eso y probablemente para alzar un poco la voz, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. Bueno, lo que a mí me gustó de la novela fue que la autora escribe sobre un sistema patriarcal en sus diferentes escalas, desde el seno familiar hasta la escuela, en el ámbito laboral y cuando la protagonista tiene su propia familia. Y a partir de ello hace ciertos contrastes que a mí me llamaban mucho la atención sobre cifras de periódicos de la OCDE y sobre noticias de que en un pasaje de la novela se validaba que las familias podían decidir sobre el apellido que iban a llevar sus hijos. Pero mostraba unas cifras que, a pesar de que estaba esa ley, eran muy pocas familias las que habían optado por el apellido materno. Entonces, prácticamente, pues, era como si esa ley no estuviera. Y ese tipo de contrastes se me hacen súper interesantes porque estás viendo que ese sistema patriarcal no solo está institucionalizado, sino está culturalmente. Y lo que me lleva a los comentarios anteriores, sobre las parejas sentimentales de la protagonista, que aparentemente son buenas personas y se portan muy bien con ellas, pero cuando ella los deja o conforme va avanzando, hay ciertas actitudes que siguen visibilizando ese sistema patriarcal, pero de una forma cultural. Por ejemplo, tal vez me adelante, pero cuando se quedó borracha y su novio la llama y se enoja por eso, o las actitudes que tuvo un chico de su club de senderismo, que parecía muy buena persona, pero dijo que era un chicle ya masticado y que para qué se tomaron la molestia. Exactamente. Sí, es muy interesante ver cómo esta violencia silenciosa, que no deja de ser violencia, está presente a lo largo de la novela y está presente a través del padre, a través del esposo y a través de los chicos, del chico que la acosa, ¿no? Cuando la escuela. Sí. Entonces me lleva como a preguntarme que no sirve de nada tener unas reglas en papel que hable sobre la equidad de género, sobre la igualdad o lo mucho que ha avanzado en un papel cuando en realidad culturalmente no se está cambiando nada. Entonces, ¿hasta qué grado estamos avanzando en feminismo, o sea, en equidad de género? O sea, no es... Sí, bueno, que me hace mucho ruido. Ya. Sí, quizá ya al término, ¿no? Podamos amarrar un poquito esto. Para no adelantarnos tanto, por ahí hay otro comentario. Ajá. Bueno, mi comentario va justo sobre estas violencias silenciosas y simbólicas que están muy presentes. Igual comparto esta observación de las demás personas, que el marido, si bien lo pintan como bueno, pues realmente pues no es tan bueno si lo vemos desde esa perspectiva. Y bueno, también me gustaría hacer mucho énfasis, aunque tal vez me adelante, de la salud mental. O sea, como tal vez entre cierto grupo de mujeres, por ejemplo, con las amigas, con propios familiares, se pueda platicar de estos temas, ¿no? Pero cómo ha afectado tanto a la mujer, que obviamente es como, tú has estado mal toda la vida, desde que naciste, pero que aparte ya al caer con un psiquiatra, pues es el único espacio en el cual te puedes desahogar, ¿no? O sea, me impresiona mucho la descripción que hace el psiquiatra
de que él primero la catalogó en depresión postparto y no me acuerdo cuál otra, y después se dio cuenta que era depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, como estos rasgos de que, o sea, la mujer siempre va sacando en esos espacios poco a poco lo que siempre ha guardado, ¿no? Entonces, como esos espacios de sí de una de atención médica particular se vuelven ya como una liberación de la propia mujer, ¿no? Pero que por eso no deja de ser mal vista. Sí, no. Y además, bueno, aquí hacer una pausa, aunque sé que estamos viendo una obra en relación a las mujeres, también plantear que Corea es una sociedad generalmente estresante y no solamente se vuelque el estrés hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Tienen un índice de suicidio muy alto en su población joven, porque es una sociedad sumamente competitiva, pero también es una sociedad otra vez basada en elementos confucianos que valoran mucho la imagen de una familia o la imagen de una persona ante la sociedad. El ser buen ciudadano es dejar en alto el nombre de tu familia. Entonces, todo lo que haces es en torno a eso. El ser una buena madre es en torno a dejar bien a tu familia. El ser una buena mujer es dejar en alto el nombre de tu familia, porque pues bueno, aunque ya tuviste el defecto de nacer mujer, pues lo único que te queda entonces es como que tratar de cumplir con lo más que puedas, ¿no? Con estos mandatos culturales, pero lo mismo pasa hacia el hombre, ¿no? O sea, es muy estresante y de alguna forma el rol del marido aquí, que es como pasivo, violento pasivo, lo que hace también es enfatizar a qué grado está consensuado, ¿no?, que el exterior pueda meterse en la vida familiar. ¿Quién decide? Aquí, bueno, creo que hoy, en la actualidad, tenemos muy claro de quién es una relación de pareja, o de trireja, o de cuatrireja, ¿no? O sea, lo que cada quien decida. Es de nosotros, de nadie más. Pero en Corea, a pesar de estar viviendo en un periodo similar al nuestro, estas cuestiones todavía son un gran tabú. Y la vida de pareja no pertenece a la pareja, pertenece a los papás de la pareja, pertenece a los amigos de la pareja, pertenece a todos los que le rodean y esperan algo de ellos. Que sean buenos padres, que tengan a los hijos más guapos, que sus hijos nazcan con los ojos así grandísimos, porque si no, bueno, o sea, los coreanos son guapos de nacimiento, entonces debes de tener hijos guapos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se van ahí amontonando, como iba a decir algo que mis hijos ven una caricatura y entonces hay un escarabajo que siempre anda haciendo su bolita de caca y la cuida de todo. Y entonces de repente corre y pum, se le cae la bolita de caca encima y dice, pero es mi bolita de caca, ¿no? Entonces lo mismo pasa con estas cosas, o sea, las traemos cargando, las vamos haciendo y nos caen encima, pero es mía, por muy desastroso que sea. Y entonces aquí el rollo es como cuestionarnos, a ver, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿La quiero venir cargando? ¿La quiero andar oliendo? No. Tenemos que deshacernos de eso, ¿no? Cueste lo que cueste, sí. Bueno, yo quiero opinar en torno a la novela. Me pareció más que una novela, un estudio sociológico muy valiente y muy interesante, justamente por el contexto en el que se da, el que alguien se atreva a denunciar las condiciones en las que viven las mujeres, sí, me parece muy, muy valiente de parte de la autora, aunque desde el punto de vista literario me parece que le faltaría mucho. Se me hizo, como ya se dijo, a lo mejor plano, descriptivo, pero desde el punto de vista sociológico me parece muy atinado, es un análisis valiente y comprometido con el género, sí, ¿no? Sí. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, vamos ahí y le seguimos dando continuidad a la lectura, ¿sí? Gracias. Me inspira, bueno, me anima más a hablar lo que acaba de decir la última compañera. Dos cosas a mí me pasaron importantes con esta novela. La primera es esta capacidad de observación de la escritora, su capacidad de narrármelo,
su conocimiento, en fin, eso me encantó. Pero siento que se ha dicho aquí varias veces que es plana. Yo creo que es demasiado detallista. Y desde el principio yo sentí que me auguraba algo al final. Una cosa como medio de suspenso, ¿sí? Va preparando para algo. Y la narrativa me parece que pudiera ser un poco al estilo decimonónico inglés, a donde te narran hasta el más mínimo detallito para contarte toda la historia. Y lo encuentro natural y no es peyorativo. Esto ella lo ubica en 2000 y pico. Pues sí, antes estaban pues mucho más sumidas y oprimidas que ahora, y la literatura, digamos, de la inglesa o de la francesa para acá, pues ha dado unos saltos gigantescos, ¿no? O sea, las mujeres que escriben ahora no son decimonónicas. Y aquí yo siento cierto toque decimonónimo, sabrosito, sí, e informativo, pero me gustó mucho y poderme tener el chance de asomarme aquí, a pues esta como microventanita de Corea, que de otra manera no lo habría hecho. Sí. Muchas gracias. Vamos a ir un poco jalando estas cosas importantes, ¿no? Para cuando tengamos que hacer el cierre. Muy al principio ella nos menciona el diálogo que tiene con su maestra cuando su compañerito avienta el zapato y los regañan, y entonces la maestra le explica, ¿no? que pues que le gusta. Y entonces a mí se me hizo así el estómago, ¿no? Y pensé, son estos sistemas estos sistemas simbólicos de reafirmación de las normas y de las estructuras establecidas de poder. Es decir, si un hombre te molesta es porque le gustas, entonces aguántalo porque te está haciendo un favor, te volteó a ver, ¿no? Y cómo desde chiquita ella, como ella bien se plantea, ¿cómo es posible que una niña de 6, 7 años, ¿no?, se dé cuenta de que esto es violencia, ¿no? Y la maestra me diga que no. Justamente la maestra respondiendo a estas figuras femeninas de poder, ¿no? Donde ella dice, a ver, pues tú eres mujer, eres maestra, se supone que tú me deberías de respaldar a mí, se supone que tú me deberías de educar a mí y a él también, al dejarle claro que lo que está haciendo no está bien. Sin embargo, la maestra no confronta al niño. La maestra no reprende al niño, la reprende a ella, ¿no? Y entonces es esta cadena extendida de la familia donde ya nos metieron el chip primordial, el chip nuclear que nos va a dar significado y sentido a la vida, y vamos a salir y nos lo van a reafirmar en la institución primaria que nos da la pauta para socializar. Es la pauta para empezar a ser parte de un sistema mucho más extendido que se llama sociedad. Y de ahí la importancia de las instituciones, y de ahí la importancia de las escuelas, y de ahí la importancia de todo lo que en ellas aprendemos, ¿no? Porque moldean los pensamientos, porque reafirman las convicciones, porque reafirman las ideas, porque rompen con mitos, o deberían por lo menos romperlos, ¿no? Porque aquel mito de fundación está muy padre, pero a mí el mito de que pues porque soy mujer tengo que tener hijos, pues no me significa absolutamente nada, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo lo plantea, porque deja ver que desde muy temprana edad las niñas y los niños son aculturados dentro de un sistema que está perfectamente justificado en la sociedad coreana.
Luego viene esta parte donde la mamá le cede los fideos al hijo cuando están comiendo, la hija lo cuestiona y entonces nos vuelve a decir también en este espacio se reafirma que el varón es más valioso que la mujer y la hija mayor cuestiona a la madre como diciendo, oye, pues nos están oprimiendo, tú sufres por papá, o sea, échale coco, ¿no? O sea, si estás generando a otro papito, pues al rato te va a oprimir él también. Ahorita es chiquito y es controlable, pero cuando crezca, ¿qué vamos a hacer, no? Nos va también relatando cómo es su proceso de convertirse en mujer, ¿no? Lo deja muy claro, que es un proceso vergonzoso el hacer público que tiene su primera menstruación, que es ayudada por su hermana y que todos en la casa se quedan callados como si nada hubiera pasado. Y cuando el chico la persigue, que ella viene de la academia y la persigue en el autobús y se baja con ella en la parada y le manda este mensaje desesperado a su papá, es muy ambivalente el rol del papá. Llega corriendo súper preocupado porque su hija está en peligro. ¿En qué peligro corre la niña? Ser violada. ¿Y qué tiene que ver eso? Es lo más humillante que le puede pasar a una mujer. ¿Por qué? Exacto, ¿no? Porque ya nadie la va a querer, ya está usada. Ya está usada. Y entonces el papá la regaña porque ¿por qué iba vestida de manera inapropiada? Ella lo provocó, igual que todas las mujeres que son asesinadas, violentadas, abusadas, lo provocan. Y esa es una muestra de cómo nuestros padres nos van asignando estos roles sociales establecidos previamente por 1000 generaciones atrás, que creo que ni en la época de los cavernícolas era tan grave. Entonces es muy importante entender, no solamente en el contexto, eso sucede en cada sociedad y sucede en cada cultura. La cultura está asignada, alguien la inventó. ¿Quién? ¿Quién sabe? Alguien dijo, a ver, tú aquí en México, las mujeres van a hacer así, en metate, el chocolate, y qué rico, y nos van a hacer tortillas, y ahí estamos de mensas, generación tras generación, haciendo tortillas, y ay, para que mi hijito coma rico. Y cuando le dices al mijito, oye, mijito, súbeme el petate no metate, ¿verdad? Súbeme el metate acá, ay, ma, ¿yo por qué? Me voy a dormir. Pero nadie le ha dicho al chavo de, oye, tienes una obligación, tienes que participar, tienes que hacer algo. Tenemos que empezar a cuestionarnos lo que nos han dicho que es y que así debe de ser, porque no está funcionando. Entonces ella lo refleja muy bien y creo que es muy importante. Es una de las partes que más rescato de la obra, porque esto no solamente aplica a Corea, aplica a todas las sociedades. Como antropóloga y a veces he tratado de entender por qué el machismo existe y por qué en mi familia mis tías lo reproducen, siempre acabo enojada y les digo, cada sociedad tiene los machos que se merecen, porque nosotras los permitimos, porque nosotras los educamos. Porque claro, si nosotras estamos en el espacio del hogar, encargadas a fuerza de la educación de los niños, en nosotros debe de haber algo que cambie la forma en la que estamos educando a los varones y la forma en la que estamos educando a las niñas. Porque si estamos esperando a que los hagan los hombres, eso no va a suceder. Vamos a estar ahí otros 100 años, ¿no? A ver cuántas quedamos en el camino. Es algo que nos toca hacer a nosotras, porque a nosotras es a las que nos está incomodando esa realidad. Por ahí hay un comentario y luego venimos con la maestra Alejandra.
justo de esa parte que comentaba, creo que lo que yo más rescato es la mujer que la ayuda. Cuando Ji-young le marca para agradecerle en persona y le dice, no es tu culpa, yo quería llorar, pero yo creo que cuando yo empecé a llorar fue cuando Ji-young, ya al final, bueno, más bien el narrador, dice que Ji-young se aferra a esa frase de no es tu culpa cuando ella tenía miedo. Y estoy súper de acuerdo en que las mujeres tenemos que empezar a cambiar estos patrones desde nosotras, y creo que eso es un reflejo de cómo entre nosotras también nos apoyamos. La mujer entendía perfectamente la situación y se bajó con una bufanda, fuese mentira, para ayudarla. Sí. Y ahí yo me cuestiono, ¿cómo se vive el movimiento Me Too en Corea? Porque tengo entendido que como aquí están medio mal vistas las feministas, tengo entendido que Mad Woman es una página como muy atacada también, y cuando empezaron a hacer pues todas sus protestas por esto y lo de las cámaras ocultas, creo que también las estigmatizan muchísimo, como están locas o pues lo mismo que aquí, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo se vive el Me Too, porque creo que esa es una experiencia muy bien, sentirte protegida por otras mujeres, o al menos esa pequeña experiencia que comparte Ji-young. Sí, creo que lo que mencionas es muy importante y qué bueno que lo haces, porque tenía en la mente mencionarlo y luego se me van las palabras, pero creo que algo fundamental para cambiar esta cultura es la solidaridad y la empatía entre las mujeres. Visibilizarnos todas, incluirnos todas, ser respetuosas todas, porque, por ejemplo, cuando yo me subo al Metrobús, en la sección de mujeres, digo, Dios, ¿en serio? O sea, viene la mujer joven con su bebito acá, la mochila del niño, y la viejita llega y se mete, porque yo soy viejita y ya me lo gané. O sea, ya aguanté 3, 4 generaciones de hombres opresores y ahora me desquito contigo. Y es muy frustrante, porque aparte le dices algo a la señora, oiga señora, fíjese que, ay, pues vete en un taxi. Y dices, a ver, o sea, ¿qué tiene que ver el taxi con esto? O sea, mejor usted que no sabe convivir con las demás, ¿no? Entonces, creo que ese punto es fundamental. El que pasemos por la calle y veamos que a una mujer le sucede algo, aunque luego se voltee y defienda al novio, es algo que nos tenemos que plantear. Que vean que somos una red, que no somos una, que somos muchas, y que estamos presentes y que podemos contar con alguien por el simple hecho de vivir el mismo entorno en el que yo estoy siendo hostigada o violentada. Entonces es muy importante tu comentario. Bueno, yo es la primera novela, la segunda novela coreana que leo. La primera fue de Han Kang, el libro blanco, que se me hizo bellísimo. Y me gustaría preguntarte en este sentido si no tienes la misma impresión, porque esta mañana estábamos viendo las similitudes tan grandes que hay entre Japón y Corea. Y muchas veces en varias novelas japonesas me da la impresión de que hay un mensaje subyacente de que las mujeres tienen que estar en su lugar, no moverse, aunque quedarte implique morirte o enloquecer o las dos cosas, tienes que quedarte ahí, porque es parte de ser buena madre, mujer sabia. Y también me gustaría hablar del personaje de la madre, o sea, si bien tiene como características de que está perpetuando el sistema patriarcal, pero también es emprendedora y también ahorra para sus hijas, etcétera. Y me gustaría leer una parte muy pequeña de la novela que dice, su madre les confesó que había ahorrado dinero sin que su padre lo supiera para decorarles el cuarto. Compró 2 escritorios idénticos y los colocó uno al lado del otro, al pie de la ventana, por donde entraba mucho sol. También compró un nuevo armario que ubicó en otra pared junto con una estantería para libros, así como nuevas colchas, mantas y almohadas. Hasta pegó un mapamundi grande en otra de las paredes. Y dice, mirad Seúl, es un puntito, o sea que estamos viviendo entre ajetreos dentro de este pequeño punto. Aunque no podáis recorrer el mundo, al menos tened conciencia de cuán grande es, así de extenso. Y ella inmediatamente asume y como mandato les dice a sus hijas, ustedes de aquí no se van a mover, ustedes se van a quedar en Corea, si tenían o no tenían la intención de viajar, de ver el mundo, no importa, les doy su mapa para que vean en dónde están. Para que se ubiquen. Para que se ubiquen y también de una manera como un poco perversa de dónde no se pueden mover.
Uh-huh. Sí, yo creo que la novela para mí sí refleja un quiebre generacional. Un quiebre generacional donde nos dice las mujeres como mi madre y como mi abuela siguen pensando que hay que morir así, en el intento de ser madre, de ser la mejor mujer del mundo. Yo creo que esta declaración va a marcar un cambio para que mi hija viva un futuro diferente. Entonces creo que saben que el entorno social las abraza, las absorbe, las inserta, las envuelve, pero hay algo dentro de ellas que las hace seguir peleando, que las hace seguir diciendo, a ver, yo lo viví igual que en su momento lo hizo su madre. Yo viví esto, pero mis hijas van a vivir algo diferente, ¿no? Porque la madre también, aunque les asigne el cuarto y les compre el mapa y lo que sea, para mí es como implantarles, ¿sabes? Es como decirle a un bebito, pues mira, pruébate este chocolate, pero no lo puedes comer, ¿eh? Es la única vez que lo vas a probar. El niño se le queda grabado y al rato te va a decir, mamá, chocolate. ¿Y tú, cuál chocolate? Te dije que no podías comer. Pues se va a aferrar a crecer y ser capaz de adquirir su propio chocolate porque se le quedó en la mente. Entonces creo que ese es el rol de la mamá. Y también luego cuando se cambian de departamento y que el papá regresa muy emocionado porque bebió con los amigos y él está y la madre se lo para en seco y le dice, a ver, el 70% de esto lo hice yo, a pesar de ti. ¿Y qué hace el señor? Bueno, está bien. Y eso es muy importante porque es en este momento donde la mujer coreana se empodera. Es muy chistoso ver en la calle a las parejas de señores ya grandes, entre unos 60 años para arriba, y ver a los jóvenes. Las parejas de jóvenes, generalmente la mujer va un poco desfasada atrás del hombre, muy a modo del hombre, el camino que marca el hombre, y cuando son viejitos, la mujer es la que va y muévete, y párate, y súbete, y hazle así, y hazle asado, y el señor nada más así ya con cara de espanto, ¿no? Y creo que lo mismo pasa en nuestra sociedad. Yo también, bueno, yo lo veo con mis papás, que ahora ya no quieren ni verse, pero mucho tiempo mi mamá aguantó. Y ahora mi papá se hace el chistoso y en 3 segundos lo bota por allá, ¿no? Y se queda así mi papá como, ay, pero es que ustedes tienen pensamientos raros, que no sé qué. Pues sí, son raros porque cuestionamos tu comodidad, por eso son raros. Pero en realidad creo que es en ese momento donde las mujeres, por lo menos en Corea, se empoderan. Y pues ya es cuando están grandes, ¿no? Y es triste que sea hasta esa época, porque en realidad ya no les queda mucho más que proteger a los que quedan y ya no tienen mucho margen de acción, pero aún así hay un momento de quiebre en la vida de las mujeres principalmente, sí. Y también como que estas redes no tienen que ser como necesariamente directas de parentesco o de amistad, porque bueno, al final de la novela, cuando el psiquiatra habla con su esposa sobre el caso, no habla sobre el caso, pero o sea, hace el paralelismo con su esposa y su esposa le dice, es que tú no estás viendo, tú eres psiquiatra pero no estás entendiendo nada, ¿no? Es una manera de defensa y eso creo que es lo que más me gusta de la novela, que son bien poquitas veces donde están como estos activos de defensa entre nosotras, pero que al final siento que no se estaban viendo como en la sociedad coreana. O sea, yo que lo veo, por ejemplo, en películas, en dramas, hasta en la música, que pues es bien difícil ver como una historia donde las mujeres no solo hablen como de hombres o como de ciertos temas que son una y otra vez, sino como de ellas mismas, o de decir, es que tú no estás entendiendo que no está enferma, está triste, tiene un sentimiento, ¿no? Y eso me hace pensar mucho en que si el diagnóstico o estas enfermedades mentales en realidad también son como parte del sistema patriarcal, porque pues a mí me han pasado un montón de estas cosas y yo no pienso que esté loca, o cosas así, ¿no? Más bien es como
no deberían de estar pasando, pero, o sea, qué mal es el que tengo, o algo así. Y también creo que como ella lo deja el final como súper abierto y no hay resolución, creo que también está dando paso a decir, miren, todos estos activos como de libertades y de defensa entre nosotras pueden existir y se va a hacer una ola. Y no sé, y lo he visto demasiado sobre todo como las feministas radicales coreanas, por ejemplo, esta página de Megalia que se hizo hace un par de años, donde se pudieron descubrir como a varios violentadores de mujeres que se llevaron a la cárcel, pero de la nada les cerraron la página y pues sí, o sea, yo he visto que son muy atacadas, que de verdad, o sea, no sé, creo que... Hay mucha censura. Sí, demasiada. Mucha censura. O sea, los medios de comunicación son totalmente controlados. Se los expliqué en algún momento en la clase. La industria cultural es una industria cultural. O sea, su meta es producir una imagen, igual que Hollywood. O sea, Hollywood es el sueño americano, Corea es el sueño coreano. Pero de eso a la realidad, abismos de diferencia, ¿no? Entonces, creo que al final, en la última parte de la novela, en el tercer bloque que yo ubico como la parte quizá donde el contexto el preludio que nos da en los dos primeros bloques, ¿no?, que divide por años, se va a concretar ya en denuncias más específicas, ¿no? Cuando empieza a describir como, o sea, el sistema feroz, la sociedad feroz, la guerra, ¿no?, literal, por entrar a una universidad coreana, la diferenciación social, la diferenciación de clases, ¿no?, y la clase que tiene y la que no tiene, nada más, existen esas, el acceso a la educación, te aferras a entrar, a tener una carrera, a ser mejor. ¿Por qué? Porque también los discursos te dicen estudia. O sea, después de que estudies y te prepares, entonces puedes cuestionar. ¿Y cuál? Cuando acabas dices, ¿no que podía cuestionar? En realidad no puedes, ¿no? Y entonces te empieza el agobio y la presión social por conseguir un trabajo. Y entonces llegas al trabajo y te das cuenta que en el trabajo no te quieren por tu trabajo, ¿no? Te quieren ahí como un instrumento para que alguien más pueda perpetuar su poderío o su control. Y entonces nos escribe cómo todo el sistema interno, por ejemplo, de una empresa está perfectamente estructurado para beneficiar a los varones, ¿no? Como decía ella que, por ejemplo, las mujeres nunca son elegidas para cargos de decisiones estratégicas porque se consideraba que en algún momento de su vida se iban a embarazar. Y entonces al embarazarse, pues les tenían que dar un permiso de maternidad y al irse, entonces no le darían continuidad a las metas que se habían establecido en la empresa. Entonces que por eso las mujeres no eran ideales para poder estar en estos puestos de trabajo y que por ende, igual que en las primarias, que las niñas suelen ser más, no más inteligentes, sino más dedicadas, más comprometidas en los estudios. En las empresas pasa lo mismo, pero no se reconoce porque entonces la visión empresarial que se tiene en Corea de que la empresa es una familia extendida, la meta para ti como trabajador es velar por el bien de la empresa. Entonces, cuando tú te embarazas y tienes que ir a tener a tu bebé y necesitas tiempo para poder recuperar tu cuerpo, ahí hay un quiebre y no hay continuidad y entonces los intereses de la empresa se ven afectados. Y entonces prefieren dejarte cargos poco relevantes que cualquier persona pues, puede sustituir porque entonces no vas a interceder con el desarrollo propio de la empresa. Y creo que esto refleja total y absolutamente a la sociedad coreana contemporánea. Por ejemplo, ella también habla de estos momentos en los que ellas tienen que, como mujeres, es muy complicado porque la cultura corporativa o empresarial de Corea promueve mucho el alcoholismo y entonces cuando trabajas en algún lugar, si a tu jefe se le antoja invitarte a tomar una copa,
no solo a ti, o sea, en colectivo, se va el grupito, tienes que aceptar y entonces te sirven y tú le dices no tomo, ay, pero ¿por qué no se haga? Ándele, tome un poquito, no sé qué, un poquitito, y tú, bueno, un poquitito, y entonces ya, ¿no? Y ven que te lo tomaste, ándele otra, mire, soy su jefe, le estoy pidiendo que por favor se tome la que... Y entonces te das cuenta que si no cedes, pues va a tener implicaciones en tu trabajo. Y al tener implicaciones en tu trabajo, va a tener implicaciones en la economía de tu familia. Y al tener implicaciones en la economía de tu familia, entonces vas a coartar el desarrollo de tus hijos. Y antes de eso, prefieres aceptar, tomarte una copa y decir, viejo loco, que se quede con su idea y que no se meta conmigo. Entonces te quedas atrapada en un entorno donde se hace frecuente, se hace más cotidiano cada vez y donde de repente el día que decides decir no, pues casualmente ya no tienes empleo, ¿no? Un empleo que te costó muchísimos años conseguir. Un empleo que un poco satisfaciera tus propias habilidades profesionales. Un empleo que te diera el gusto de levantarte todos los días, ir y hacer algo por el mundo. Entonces creo que aparte, bueno, de que habla de esta brecha salarial, ¿no? En Corea los hombres ganan más que las mujeres. Por ejemplo, cuando yo vivía en Corea, mi esposo trabajaba en una universidad y yo en otra, y su sueldo era 2 veces y medio más grande que el mío, por el mismo trabajo. Y entonces lo que hacíamos como estrategia de supervivencia es, a ver, vamos a escribir artículos entre los dos y tú los registras en tu universidad, porque a ti sí te los pagan, a mí no. Y entonces, pues toda la investigación que hacíamos, pues quedaba a nombre de mi esposo. Claro, ¿no? O sea, ¿cómo decir? En un mecanismo que tuvimos que generar para poder sobrevivir, porque claro, la vida es muy cara, ¿no? Entonces, pues no te da para la renta, para los gastos básicos, y entonces pues tienes que pensar, ¿cómo le hago? ¿No? Sí. Literalmente lo que terminó pasando ahí fue las circunstancias te obligaron a perpetuar parte de ese mismo... Exactamente. Exactamente. Esa parte es muy fea. Es muy fea y te dan ganas de llorar así. Me gustaría luchar por pedir mis prestaciones, mi pago real, lo que merezco, lo que sé que merezco, lo que sé que merecen muchas, pero es una de dos, o lo haces o comes. Exactamente. Y esa clase de necesidades básicas, cuando no las ves cubiertas, se ve horriblemente difícil luchar por ellas. Y es algo de lo que me planteé mucho durante el libro. De una forma u otra, la protagonista tuvo la fortuna de tener una situación económica más o menos aceptable, que ella misma lo menciona cuando está en su periodo de estudios, donde dice que ella pues al menos no tenía que pagar renta en otro lado ya que vivía ahí cerca y casi todo pues sí se lo podían sustentar a sus padres. Pero sus compañeras, que también eran muy buenas, muy listas y demás, tenían que trabajar, tenían que venir desde bien lejos y entre las 2-3 horas de trayecto más toda la represión general, a pesar de que merecían el reconocimiento, no les queda de otra más que desertar, porque es o comes o luchas por lo que... Es un sistema de supervivencia, así de simple. Es horrible. Sí. Algo de lo que estaba pensando mucho, bueno, no sé si me estaba adelantando, es que mucho de esa cultura, de la cultura general que tenemos en el planeta, deriva mucho de dividir las responsabilidades. O sea, ya lo mencionaste que los hombres tienen muchas estrés también allá en Corea y en muchas partes del planeta. Las mujeres también de forma horrible, pero justo esa división de tareas por género provoca esas circunstancias horribles. Pensé mucho en el por qué es que a los hombres en muchos países les dan mayor salario que a las mujeres, en parte no solamente por el hecho de que sean hombres, sino por esa idea de división de responsabilidades. Como a la mujer su responsabilidad es la de ser ama de casa, la del hombre es la de trabajar. Entonces, como empresa, desde la cultura de obtener ganancias, lo que me importa como empresa es mantener a personas que vayan a durar mucho tiempo y nunca vayan a irse. Entonces me importa más pagarle un salario bueno a alguien que quiero que se quede más.
Y como las otras sé que se van a ir tarde o temprano, pues no me importa darles algo bueno. O sea, si les, algo así como de, si lo quieres, bueno, y si no, hay muchos otros en fila. Una parte fea del cambio es que pues ya empieza a haber más un punto de todo mundo tiene todas las responsabilidades, pero es responsabilidad con la empresa, ya no con la persona. Uno de los cambios que se ve en nuestra sociedad ahorita es nadie puede ser padre. O sea, ya no es de que, al menos ya no es de la mujer va a dedicarse a hacer ama de casa, es ya nadie puede tener hijos porque no tienes tiempo y todo lo que tienes que dedicar es a ganar dinero. Sí. Entonces, el punto general que muchas veces he pensado es principalmente esa cultura de la adquisición de bienes, donde solo lo único que importa es conseguir dinero. Y bajo esa cultura pues, se crean divisiones de actividades de mi cháchara y provocan muchos inconvenientes en la sociedad en general. Pero bueno, si creáramos un ideal de sociedad, si se repartiera bien las responsabilidades de papás, de padres, de mamá y papá, realmente también lo menciona en el libro, cómo es que es más sencillo solo darle ese menor salario a la mujer para que se vaya cuando sea y no te afecte, que dar buenas prestaciones a los dos géneros para que puedan responsabilizarse ambos del cuidado de los niños. Exactamente. Si dieran bien las prestaciones, entonces la mujer nunca tendría que abandonar, podría estar a más largo plazo, porque el hombre también podría pedir esos permisos y cuidar su responsabilidad como padre. Y lo mismo, la circunstancia no permite a ese hombre responsabilizarse como debería de su deber de padre. Sí, claro. Su deber con la familia. Sí. Es interesante ese punto. Sí, muchas gracias. Sí. Creo que también la novela plantea esta parte de que ha estado también en el aire muchos años, que las mujeres no podemos tenerlo todo. Y o tienes una carrera o tienes familia, pero negociar lo personal y lo laboral es muy difícil. Y creo que o al menos esto se refleja de manera muy paradigmática en la protagonista, que tiene que renunciar a su trabajo, y en su jefa. Sí. Que es una mujer que asciende, se da cuenta y le da mucha tristeza cuando las demás renuncian por tener hijos, pero no se puede detener en el problema, o sea, simplemente sigue. E incluso hay una culpa, ¿no? De por qué, si soy mujer, no me voy a quedar más horas. No, claro, yo tengo que rendir lo mismo que los demás. O más. O más incluso, ¿no? Porque soy mujer, ¿no? Exacto. Y porque tuve hijos, etcétera, ¿no? Entonces justo es esta parte que no solamente se nos cuestiona en Corea, sino yo creo que en todo el mundo, de cómo negociamos lo personal y lo laboral. Sí, y creo que también el rol de la jefa es fundamental, porque visibiliza un poco la individualidad hacia la que están tendiendo estas sociedades que aparentemente son comunales, ¿no? Son muy colectivas, son muy de familias extendidas. En realidad la competencia es feroz. Y la amistad se desvanece ante los intereses individuales de cada persona. Y eso pasa con la jefa, ¿no? Que dice, pues me siento mal porque le quité derechos a las que vienen atrás de mí, pero pues sorry, o sea, esta es mi vida y no, ya no me puedo ir para atrás, ¿no? Entonces es muy interesante también cómo evidencia este individualismo que hay en muchas sociedades en la actualidad. Al final nos revela, ¿no?, cómo en Corea sigue existiendo el techo de cristal. Hay una brecha salarial muy grande, la mayor entre los países de la OCDE. Nos dice también que el sistema patriarcal quedó abolido en febrero de 2015, cuando la Corte Constitucional dictaminó la inconstitucionalidad de ese sistema y afirmó que transgredía el principio de igualdad de género estipulado en la Carta Magna. Enseguida se promulgó el Código Civil revisado con las cláusulas relacionadas con la abolición del patriarcado, que entró en vigor el 1 de enero de 2008. En la actualidad ya no existe ese sistema en la ley. Cierra un poco con el acoso y la presión que tiene para ser madre, y ella se cuestiona si ella es defectuosa porque no quiere ser madre. O sea, si al final tiene que estar de acuerdo con que es no solamente una mujer atípica, sino un ser humano defectuoso, ¿no? Porque no logra embonar en el sistema en el que nace,
También bueno, al final cuando tiene el diálogo fuerte con el marido, que le dice: ¿por qué hablas conmigo como si me estuvieras haciendo un favor? ¿Acaso la niña no es también tuya? ¿Acaso no vives en la misma casa? ¿Acaso el dinero que gano no lo uso también para tus gastos? Ella deja de trabajar en el 2014, como más del 60% de las mujeres en Corea del Sur. Y lo que me pudo más con toda esta historia fue la última frase que usa para describir cómo la describen los jóvenes oficinistas en el parque. Madre parásita, muy ad hoc con la película que recién se estrenó. Y retomo lo que su hermana, y el hombre dice: yo no me casaré con una coreana, ¿no? Porque son parásitas. Y retomo lo que la hermana dice cuando la madre les pone el mapa y la hermana pone banderas y dice: todas esas banderas de estos países están ahí porque creo que es en los países donde no hay coreanos. Ahí es a donde yo quiero ir. Creo que es como, es muy fuerte. Si alguien más tiene un comentario para ya poder cerrar la sesión, les agradecería que lo hicieran ahora. Sí. Chicos, por favor, seamos breves porque tenemos 5 minutos, ¿vale? Bueno, yo quisiera comentar que esta obra, la verdad, es muy impresionante, aunque podamos decir que narrativa o literariamente sea simple, ligera o plana, porque dentro de un trabajo sociológico, ella a través de la voz narrativa pues reconstruye todas estas cualidades de la sociedad coreana que bien podríamos decir expresan la precarización de la vida de las mujeres en los términos del trabajo doméstico, del trabajo normal y también pues de otro tipo de trabajos, ¿no? O sea, que ni siquiera son reconocidos y que también a través de esta genealogía de narrar también ilustra cómo estos periodos, digamos, de posregímenes de guerra o de justicia transicional o de cambios en las políticas internas de los estados, se institucionaliza un modelo que no deja de tender a lo androcéntrico, ¿no? Y que aun cuando las personajes en la novela se cuestionen su papel en el mundo y su papel dentro de su trabajo reproductivo o de su trabajo material al ser oficinistas o lo que sea, se encuentran en una situación de contradicción, ¿no? De contradicción dentro del patriarcado mismo al decir, bueno, sí soy suficiente y sí hago todo esto y sí fui a la universidad muchísimos años y también trabajé, pero ¿qué hago ahora, no? Y cómo también me interrelaciono con las mujeres que van a venir después. Yo creo que esa es como una de las premisas de la novela y pues sí me pareció muy importante. Muchas gracias. Sí. Tengo una serie de inquietudes en torno al tema del techo de cristal. Uh-huh. En particular me llama la atención, por ejemplo, en cuanto a educación, el tema de las universidades femeninas, y creo que nuevamente contrasta un poco con el resto, bueno, no contrasta, combina bastante con lo que sucede en otros países del este de Asia. Uh-huh. Me gustaría saber si estas universidades surgen como para hacer una suerte de contrapeso para integrar a las mujeres a los sistemas educativos, o si son estas como academias evolucionadas donde te enseñan a ser madre, a ser mujer, a poner la mesa, a cocinar rico, a coser, por un lado. Por otro, me llama mucho la atención, bueno, primero, el tema de techo de cristal en temas laborales. Me gustaría saber las relaciones familiares dentro de los chaebol. En el Japón tradicional se daba mucho para los saibatsu y ahora los heiretsu, uh-huh, que fueran relaciones familiares, ¿no? Uh-huh. Donde la mujer era una ficha que se podía mover para poder hacer estas alianzas con otras uh-huh familias y darles oportunidades a empleados sobresalientes, convirtiéndolos en sus esposos. Uh-huh. Y finalmente, de estos últimos minutos de la discusión, me llama mucho la atención este tema del individualismo, donde las chicas sobresalen, las chicas se educan, las chicas tienen que ir a la escuela por maestrías y por doctorados para al final regresar a sus casas.
yo entiendo la educación, sea pública o privada, como una inversión que la sociedad, llámese Estado, llámese empresa, hace en los individuos, incluidas las mujeres. Entonces, esa sociedad ya invirtió en ti, pero tú no estás regresando por medio del mercado esas habilidades que ya adquiriste, estás regresando a casa, que si a lo mejor las estás transmitiendo a tus hijos, probablemente, pero me queda la duda y me gustaría conocer tu opinión. Sí, voy a empezar por esta última para que no se me vaya. Las mujeres son educadas y entran en procesos de educación a través de políticas que establece Corea para poder aspirar a ser parte de organismos internacionales. Es decir, las mujeres tienen que educarse por igual que los hombres, aunque eso no implique que las mujeres sean reintegradas al espacio laboral igual que los hombres, o sean reconocidas académicamente, institucionalmente, igual que los hombres. O sea, pasamos a hacer cifras para ellos, pasamos a hacer datos duros, ¿no?, que luego les van a dar acceso a otros espacios. Sin embargo, estas mujeres educadas, a diferencia de cómo percibimos la educación en México, justamente aquí, por ejemplo, en la UNAM, decimos, bueno, el Estado está invirtiendo en nuestra educación, tal cual, el Estado. En Corea no es el Estado el que invierte en la educación, es la familia. Y por eso no está mal que regresen a la familia. Y aparte de todo, ellas entran a la universidad con una meta primordial, que es conseguir un buen partido. Entonces, entre mejor sea la universidad, se deduce que mejor es el partido, y entonces si te casas con un chico de una buena familia, tu familia en consecuencia se beneficia de tener lazos familiares con una familia que tenga X, Y o Z. Y lo mismo pasa en los chaebol. El techo de cristal existe y creo que es un término que se usa para las mujeres que se insertan en el mercado laboral de una manera a través de su esfuerzo, a través de su propio trabajo. En los puestos directivos de estas grandes empresas, que son como Samsung o LG, son familias originalmente con intereses familiares que trazan sus redes a través de la familia. No es mal visto en Corea. Sin embargo, las mujeres de los chaebol, que son familiares, son mujeres que han vivido con privilegios desde que nacen. O sea, no son mujeres como el 90% de la población en Corea. Y entonces volvemos a tener aquí esta brecha de clases, ¿no? O sea, hay mujeres que sí pueden aspirar a, y hay mujeres que no. Igual que aquí, hay personas que pueden aspirar a educarse, hay personas que no. Entonces y las universidades femeninas son herencias, las dos que hay, son herencias de misiones occidentales que llegan a Corea a finales del siglo XIX, y entonces ya se terminó mi tiempo, chicos, y entonces pues bueno, se quedan ahí como esta herencia occidental, y por eso ahí luego se incuba el feminismo en esas universidades. Pues muchas gracias a todos, a todas por participar, fue muy interesante.